Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Muy bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Hoy ya vamos con nuestro tercer episodio de nuestra segunda temporada. ¿Cómo estás, Domi? Bien, contenta, feliz en no sé si decir la fecha porque no sé cuándo va a salir este capítulo. Buen punto. Pero contenta, feliz. Digamos que estamos en otoño. Sí, entretenido. Estamos contentas porque ahora la Domi es la nueva community manager de nuestras redes sociales, Hiperexigentes en Rehabilitación. Ya nos pueden seguir en Instagram. Y además, tal como les comentaba en los capítulos anteriores, ya contamos con nuestra cuenta en YouTube Podcast. Así que nos pueden encontrar en ambas plataformas, Spotify y YouTube. Exacto. La verdad que no estaba preparada para este cargo de Community Manager, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Sí, para que también tengamos la oportunidad de que ustedes nos puedan ahí contar sus anécdotas, historias y cosas entretenidas, sabrosas e historias en las que nosotros también podamos compartir acá al resto de los auditores. Exacto. Entonces, nuestra principal idea es que ese sea el lugar de recepción de sus historias, y con ello queríamos contarles que el día de hoy tenemos una historia muy, muy especial que nos mandó una de nuestras oyentes que se llama Ceci, y que su testimonio nos conmovió harto, y porque pone en palabras lo que muchas mujeres vivimos desde niñas. La verdad es que a veces mandatos silenciosos como de rendir, destacar, cuidar, sostener. Entonces nos gustaría leerles esta historia y obviamente yo creo que muchas de ustedes van a empatizar con la historia de Ceci. Sí, la verdad que agradecemos mucho, Ceci, por tu confianza, por compartirnos la historia, porque a veces uno no se da su espacio. Sin embargo, me parece que es importante como que empecemos a visibilizar cómo nos sentimos, para que por un lado comprendamos que no somos las únicas, que quizás somos muchas las que nos sentimos así, pero lo más importante, tomar conciencia de esto precisamente para poder empezar a tomar acciones y poder cambiar esta forma de sentirnos y también como de movernos en el mundo, porque si bien, bueno, ya lo van a ver a través de la historia, pero muchas veces pareciera de que esta es la forma en la que aprendimos a movernos en la vida y que nos trajo, entre comillas, ciertos éxitos. Sabemos que sostener esto en el largo plazo puede ser tremendamente difícil, nos puede traer problemas, también daños dentro de nuestra salud mental, emocional. Entonces creo que es sumamente importante visibilizar esto y tomar conciencia. Así es. Así que con esa tremenda introducción le doy el pase a mi querida hermana Domi para que nos lea la historia. Perfecto. Entonces la historia dice así: me llamo Ceci y nací en una familia donde siempre se nos exigió muchísimo por todo a mí y a mis hermanos. Esas exigencias iban desde cosas, comillas, normales, como apoyar en las labores del hogar, tener un desempeño excelente en el colegio, pero también a mí particularmente se me exigía estar siempre pendiente de mis hermanos pequeños, cuidarlos y mostrarles un buen ejemplo. Eso yo creo muy típico de hermana mayor, como el ejemplo para los hermanos, bueno, para todos hermanos, yo creo. Bien terrible, porque en general siempre como que dejan al cuidado de los niños pequeños a las hermanas y no necesariamente a los hermanos. Pasa también. Tenemos ahí un tema de género. Sí, bien clásico eso. Después dice, bueno, afortunadamente ellos siempre fueron muy buenos niños, y si bien mi adolescencia no fue fácil, creo que mis mayores problemas vinieron cuando me inserté en el mundo laboral. Mientras estaba partiendo y era una empleada más junior, sentía que todo iba de maravillas. Como ya estaba tan acostumbrada a las exigencias de mi entorno familiar, no me fue difícil destacar y ganarme la confianza de mi jefe y de varias personas más. Comenzaron a pasar los años y seguí ascendiendo, y como es lógico, me tocó trabajar con personas muy distintas a mí. Con algunas congeniaba muy bien y con otras no tanto. Ahí como acotar que es heavy cuando uno de repente parte, y claro, a veces no te toca tanto trabajar en equipo.
Y como una a veces trabaja mejor sola, claro, no te das cuenta como que no tienes roce con nadie. Claro, y no tienes como parámetro para comparar cómo trabajan los demás, porque al final quizás cuando estás trabajando más junior como que te piden cosas, tú haces esas cosas en tiempo y forma, las entregas y quizás ahí en el fondo te vas destacando porque tal como dice Ceci, con su autoexigencia que venía desde pequeña, seguramente me imagino que entregaba las cosas cuando había que hacerlo, que incluso las hacía pero daba no su 100%, su 200%. Exacto. Entonces como que claro, eso debe haber sido muy bienvenido en sus jefaturas y a medida que va pasando el tiempo le toca empezar a trabajar, a ser parte de otros equipos o quizás a tener gente a cargo y ahí es cuando empiezan a venir los problemas porque de repente no sabemos cómo trabajan los demás y nos damos cuenta de que trabajan quizás muy diferente a nosotros. Así es, y que no tienen de repente los mismos parámetros de urgencia, de prolijidad, o incluso los mismos hábitos. Sí, no, exacto, así que entonces continuemos. ¿Dónde me quedé? Entonces, aquí, con algunas congeniaba muy bien y con otras no tanto. En mi último rol, que ha sido el más desafiante que he tenido, me tocó trabajar codo a codo con una colega bastante más junior que yo. Cuando yo ya tenía un cargo senior, a quien vamos a llamar Juanita. Juanita esa persona era la que estaba a cargo. Era su subalterna. Era una colega más junior. Ah, ok, ya. Entonces, claro, Ceci estaba como en un cargo más senior y esta persona era como más, era más junior. Uh-huh. Desde el día 1 me chocaron muchas cosas de Juanita, desde su informalidad para vestirse, su manera de responder, normalmente con bromas hacia personas de alto rango, y también su manera de trabajar, distrayéndose constantemente y dejando cosas súper importantes para el último día. Ay, porque claro. Mira, yo creo que me puedo sentir bastante identificada con Ceci porque, por Dios, que de repente uno se encuentra con todo tipo de gente y dejando todos los juicios fuera, pero a veces cuando somos como más inmaduros, como hay cosas que realmente nos damos cuenta como que pueden ser súper chocantes porque vemos a las personas súper distintos, entre comillas, a como uno, entre comillas, de familia hiper exigente. Exacto. Claro, hay cosas como que de repente para uno son como entre comillas normales y resulta que no son tan normales. Y hay cosas como ciertas, no sé, o sea, a mí me pasó por ejemplo que tú me soplaste muchas cosas de la vida laboral que yo tenía que saber. Yo no sé quién te las sopló a ti, pero por lo menos tú me las soplaste a mí. Pero a veces yo pienso, hay gente que nadie le sopla esas cosas, como por ejemplo... ¿cómo se trata al jefe? ¿Se le dice usted? ¿Se le dice tú? Como, no sé, o sea, detalles. ¿Cómo hay que ir vestido a la oficina? De tal y tal manera que es un sí, que es un no, que cómo abordar, no sé, a veces una situación incómoda, conflictiva. O sea, a veces hay personas que en verdad no tienen como un guía que te diga. Igual, y uno nunca se pone en esa... como en los zapatos de que a lo mejor a esa persona nunca nadie le dijo. Claro, quizás no le dijeron, oye, no podéis ir vestido así. O sea, bueno, obviamente que va a depender también de la cultura organizacional, pero quizás ahora, hoy día, quizás es bastante más relajado, pero yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar, yo me acuerdo que, por ejemplo, en Nestlé igual había que ir así como con, no sé, pues no podía ir con jeans, tenía que ir como chaqueta y los hombres tenían que ir todos como de traje y corbata. De traje y corbata. Sí. De hecho, ya como que en el verano les dejaban ir, ponte tú, así como sin corbata. Ya, eso era lo máximo. Cosa que hoy día mucho más relajado todo. Estoy hablando en el año 2005, 2006. Claro. Entonces es bien distinto y hoy día cada vez, o sea, yo siento que está como más relajado, pero incluso más allá de lo que es la parte como desde cómo nos vestimos, desde el tema de la puntualidad, por ejemplo, o sea, miles de cosas que de repente hay gente que como que no sé si no se las cuestiona o simplemente como que no son tema para ellos. Exacto, bueno, y también hay empresas donde por el tema de la cultura, la puntualidad es más importante que en otras. Claro, así exactamente. Entonces, ya, volvamos a la historia de Ceci. Estamos muy identificadas con Ceci. Entonces, eso, ¿dónde quedamos? Dejando cosas súper importantes para el último día.
Varias veces estuve cerca de que su desprolijidad nos metiera en problemas a ambas, entregando cosas al filo de la hora o no teniendo tiempo para revisarlas bien. Mi jefe siempre me decía que consideraba que Juanita tenía mucho potencial, pero que había que entrenarla para que lo lograra. Un día, después de haber tenido un problema asociado a las impuntualidades de Juanita y sentirme muy sobrecargada por la situación, mi jefa me apartó para un lado y fuimos a su oficina a conversar. Quise mantener la compostura, pero se me salieron las lágrimas como cataratas del Niágara. Y le dije que estaba harta de la situación con Juanita. Uy, qué difícil, pero igual yo destacaría acá algo, o sea, me parece bastante positivo de que al menos Juanita haya tenido, entre comillas, esta jefa que... Juanita, ¿ya? Perdón. ¿Ceci? Sí, que Ceci haya tenido a esta jefa que por lo menos en el fondo entendió como la situación que se dio cuenta que estaba pasando algo, porque de repente hay jefes que quizás no hacen como caso omiso como a estos temas que pueden ir pasando, y aquí va a depender mucho, creo yo, como de la experiencia que pueda tener como ese jefe para manejar este tipo de situaciones. Entonces, o sea, independientemente de todo lo que ha tenido que pasar Juanita y de toda... No, Juanita, perdón. Sí. Se me confunden. Me parece un punto bastante importante que por lo menos su jefa haya tenido como esta delicadeza de percibir de que las cosas no estaban bien, de que se sentía incómoda con todo esto que estaba pasando. Claro, y como que estaba como sobrepasada. Claro, o sea, si llega, y creo yo que uno también, como para llegar a ese nivel como de, entre comillas, confianza, intimidad, igual tienes que sentirte cómoda con esa persona, pues, porque si no tienes mucha confianza con tu jefe y nunca se han dado como espacios como para poder tener otro tipo de conversaciones, yo creo que no se te va a hacer como tan natural, o sea, como que eso de realmente ser capaz como de permitirte mostrarte vulnerable, y ya que se te caigan tus lágrimas ahí en esa reunión. Exacto, o sea, eso mismo, que te vean en un espacio de vulnerabilidad y que tú después de que pase eso no te sientas como chuta, no debía hacerlo. Claro. Porque también te puede pasar eso, o sea, de que lo hiciste, pero el otro reaccionó mal, que también puede pasar. Y después te quedas con una sensación de culpa, pero enorme. Entonces, y como de medio chuta, no debía haberlo hecho. No debía haberlo hecho, exacto. Entonces, le dije que estaba harta de la situación con Juanita. Ella volvió a repetirme la misma frase. Es una profesional junior aún, está aprendiendo, hay que tenerle paciencia. A la que yo, muy angustiada, le contesté entre las lágrimas. Pero eso es injusto porque yo nunca tuve eso. A mí nunca se me dio tiempo de aprender, ni menos de fallar. Las cosas tenían que salir a la primera y seguir adelante. ¿Te suena familiar eso, no? Muy familiar toda esta historia. Mi jefa solo me miraba con los ojos abiertos, a lo que yo añadía: qué fácil ser junior, así nunca toca hacerse responsable de nada. Afortunadamente, ella, muy madura y probablemente terapeada, supo leer la situación, me tranquilizó y me dijo que iba a tomar cartas en el asunto con Juanita. Sin embargo, me aconsejó que hablara con alguien de este tema, a lo que empecé a ir a terapia, cosa que me ha funcionado bastante bien hasta el momento. Estoy tomándome las cosas con calma y entendiendo que mi historia familiar y mi crianza sí dejó ciertas creencias muy duras sobre la vida y cómo vivo juzgando constantemente a todo el mundo, pero en especial a mí misma. ¿Qué te pareció la historia? Uy, mira, primero así agradezco mucho la confianza por parte de Ceci de compartirnos su historia, y yo creo que muchas de los que nos escuchan por aquí podemos sentirnos reflejados en esa historia, porque las personas que venimos como con esos altos parámetros de hiperexigencia, nos cuesta en el fondo permitirnos cometer errores. De hecho, cuando cometemos errores, somos somos nuestros peores verdugos, y entonces claro, si no lo permitimos con nosotras mismas, menos se los permitimos a otros. Recuerda que es transversal. Entonces cuesta porque en general realmente vamos por la vida con una mochila súper pesada, y entiendo absolutamente. Y cuando uno ve de que hay otras personas a las que sí se les permite fallar, a las que sí se les permite estar como entre comillas modo aprendizaje, como tipo en rodaje,
por supuesto que da rabia, porque uno dice, oye, pero a mí no me tocó eso. A mí me Claro. tiraron a los leones de una, entonces como que Claro. no es justo, po. Y yo creo que pasa que después te pueden tocar, a lo mejor, claro, hay alguna jefa que quizá, esa jefa en particular nunca la tiró a los leones, pero ella siempre yo creo que debe tener la sensación como de niña que fue tirada a los leones, entonces, raya para la suma, todos me tiran a los leones, o sea, como muy de que a pesar de que a lo mejor alguien le puede haber permitido fallar, yo creo que de todas maneras es fácil, es muy difícil como borrar la idea de a mí nunca se me permitió fallar. Claro, entonces, claro, cuando ve que a esta otra persona, a Juanita, no importa que llegue tarde, o no es que no importe, porque ojo acá, desde los ojos de Ceci, Claro. es como que no importa, pero no creo que a su jefatura le haya parecido de que era Súper bien. de que era algo irrelevante, simplemente me imagino de que son conversaciones que se van dando, se va guiando la persona, quizás se le va explicando qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, viendo que es una persona que quizás es joven, que todavía hay cosas que tiene que madurar y dándole espacio para aprender y para crecer. Sí. Y ojo, porque que haya jefes que hagan eso es lo mismo que también nosotros, por ejemplo, como mamá, les vamos permitiendo a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros también a nuestros hijos no les permitimos fallar? Exacto. Y si uno lo piensa, cuando los niños son más pequeños, o sea, me refiero, uno también a veces como mamá amorosa puede ver que uno sí hace eso. Como por ejemplo, cuando son chiquititos les permiten más cosas, pero a medida que van creciendo les vas como rayando la cancha cada vez más, porque Claro. obviamente van teniendo más entendimiento. Y claro, y uno no, como que uno puede ver eso súper fácil, pero cuando eres grande, no sé si queda tan claro eso de que, oye, sabes que eres junior, o sea, Claro. estás aprendiendo. Claro, como que en todas tus etapas estás aprendiendo y está permitido fallar. Exacto. Cosa que a las personas hiperexigentes como que medio no se nos permite y después como que quedamos seteadas de por vida, como que eso no se puede. Exacto. Yo Y- no puedo fallar, así como, Claro. o sea, como Grabado a fuego. a fuego, tatuado en el párpado, pero sí. Exactamente. Bueno, no sé Entonces, si... o sea, yo te quería preguntar que qué parte de la historia de Ceci te había tocado más, te había conmovido más, cuál así como que te llamó más la atención. Sí, yo creo que eso, yo creo lo que te comentaba, el tema de que no nos permitimos fallar porque simplemente en nuestra historia eso no estaba permitido. Entonces, entonces claro, creemos que, o por ejemplo, si hemos tenido alguna mala experiencia en algún trabajo donde quizás estábamos en un periodo entre comillas de prueba, partiendo de algún trabajo y de repente cometimos un error, quizás que para nosotros era pequeño, pero alguien más de alguna forma le puso como toneladas de importancia, quedamos entre comillas como tan traumadas Y como expuestas. que finalmente ese tipo de situaciones las vamos grabando en nuestra memoria y quedan registradas y después nos cuesta sacar eso. De hecho, no sé si lo comenté acá en el podcast, pero una vez escuché de que nuestra mente, las cosas buenas que nos suceden son, entre comillas, como un velcro. Ya. No, perdón. Las cosas malas que nos ocurren eran como un velcro. Y las cosas, entre comillas, como buenas, no sé, por las veces que quizás hiciste algo bien y te felicitaron y eso, eran como un plumavit. Como que en el fondo el velcro se queda ahí pegado. Se queda pegado. Y exactamente, porque finalmente como seres humanos estamos seteados para, en el fondo, recordar las experiencias que quizás han sido como traumáticas, precisamente como para que nos ayuden a sobrevivir. Entonces, todas las experiencias que tienen una carga emocional importante y generalmente negativa, tendemos a recordarlas con mucho más fuerza que aquellas que pueden haber sido experiencias muy bonitas, pero no te dejan como esa... no te dejan como esa... chuta, no sé si de enseñanza, pero... Claro, al final quedan como simplemente experiencia, pero las otras quedan como grabadas a fuego. Y Exacto. tendemos a recordarlas y a revivirlas con mayor intensidad. Exactamente, sí. Así que sí. Y desde tu punto de vista, Domi, ¿cómo encuentras tú que se ve como reflejada la niña hiperexigida en esta adulta sobrecargada? Mira, yo creo que es como muy normal ver esta niña media como
que tiene el síndrome de la niña buena, que en el fondo una niña que es la clásica que no daba problemas, que era muy madura para su edad, y que después, como que en el fondo eso te construyó tu identidad, y cuando eres grande te llevas al final todo eso de vivido de niña, y te conviertes en una adulta que, ya lo hemos dicho, no se permite fallar y que tiene que hacerlo todo bien en todos los aspectos de su vida. Yo creo que algo muy, muy, muy heavy que me he dado cuenta, que en el fondo a veces como que nosotros tenemos como una mala, no sé si es una mala enseñanza, pero como aprendimos algo mal. Cuando nosotros cometemos un error de niños, al final es como lo hice mal, enseñanza, la próxima vez tengo que hacerlo bien, no equivocarme, y en realidad la enseñanza era a todos nos pasa. Claro, es como, parte de. Es parte de. Es parte de la Entonces, vida. Chuta, que es difícil a veces como reprogramar a la niña sobreexigida para que entienda ese mensaje ahora de adulta. Claro, en el fondo como, ya, ok, aprendamos de nuestros errores, pero sigamos intentándolo, sigámoslo haciendo, y si me vuelvo a equivocar, no pasa nada. Claro, y saber que me voy a volver a equivocar. Sí, que eso es un hecho, exactamente. Sí. A ti te quería preguntar, Maki, ¿por qué dolió tanto ver que a Juanita le daban espacio para aprender? Claro, porque a mí me pasa que cuando en el fondo uno escucha estas historias y tú dices, ¿por qué ella sí y por qué a mí no? ¿Ya? Sí. Eso mismo que le pasa a Ceci en su historia, porque a Juanita ella tiene espacio para aprender, ella puede equivocarse y nada es tan terrible, claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno se lleva eso a su historia personal. Entonces uno inconscientemente va comparando y hace como entre comillas, esta diferencia, y dice, bueno, yo cuando estaba quizá en mi primer trabajo y me tocó ser más junior, a mí no se me dio ese permiso, no se me dio ese espacio, entonces ¿por qué? Resulta que ahora todo el mundo se lo toma tan light. Exacto. A mí me hubiera encantado que se lo tomaran light, pero no se lo tomaron light, y resulta que ahora tiene todo el espacio para meter la pata, para llegar tarde. Exacto, claro. Y si te fijas, como que la posición de Juanita más encima, perdón, de Ceci, es como, pucha, más desagradable aún, porque en el fondo ella ve cómo la jefa sigue repitiendo, no, sí, mira, sí, ella tiene mucho potencial. Y uno a veces, o sea, yo creo que a mí por lo menos yo me cuestionaría si es que me equivoco. ¿Seguirán pensando que tengo todo ese potencial, aunque me haya equivocado? Claro, y porque yo creo que ahí cuando uno se equivoca, uno tiende a ver las cosas de manera binaria y dice, lo perdí todo. O sea, todo lo que hice en esto, no sé, X cantidad de años que llevo acá, todo lo que avancé, todo lo que en el fondo pude hacer y demostré, no sirvió de nada. Como que a través como de esa experiencia, entre comillas, de error, se lleva todo, ¿sí? Sí. Y no es así. Y en verdad es tan triste que así, que, o sea, como que lo vivamos así, que vivamos en el fondo que una equivocación nos puede costar todo, y a veces, o sea, yo sé que hay trabajos y trabajos, yo sé que hay metidas de pata súper grandes. Pero en la mayoría de los casos. Yo también creo que no en la mayoría de las cosas. Yo creo que tendemos mucho a sobrereaccionar y a amplificar quizás pequeñas metidas de pata, quizás pequeñas faltas de desarrollo propio, de experiencia propia, o sea, como de que a nosotros quizás también nos pueda faltar más experiencia, porque realmente uno siempre está creciendo. Sí, yo creo que es súper importante comenzar a resignificar el error. Sí. Y tomarlo como parte de la vida y como aprendizajes que en el fondo que uno va adquiriendo y que van siendo parte como de tu caja de herramientas. Exacto, sí. Vivencias. Una pregunta para ti, Domi. ¿Qué pasa cuando el entorno refuerza esta hiperexigencia? Porque, entre comillas, funcionas bien así. ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que lo que pasa es que todo bien, como, no sé, o sea, entendiendo que una persona hiperexigente es normalmente alguien que se programa mucho, que ve muchos escenarios que pueden pasar. Que se planifica. Se planifica con tiempo, que se ponen, como decía, o sea, como en todos los puntos distintos para ver qué a lo mejor puede salir mal. El tema está, y normalmente, claro, cuando las cosas van bien, no pasa nada, o sea, o cuando el hiperexigente vio a lo mejor un escenario y se pudo adelantar, perfecto. El tema está cuando algo se nos sale de control, porque siempre se nos va a salir de control, o sea,
siempre puede pasar algo que no teníamos previsto y la verdad es que en ese momento al hiperexigente le pasa que no sabe improvisar, no sabe improvisar, porque Claro. eso es lo que las personas no hiperexigentes tienen, es que como a veces no son tan, ¿cómo decirlo? Como Disciplinadas, claro, estructuradas. tienen que aprender a improvisar y son muy buenos improvisando. Claro. Y salen jugando, como se dice. Y el hiperexigente, no tanto a veces, porque, chuta, o sea, como que en la estructura es muy difícil como cambiar ese switch tan rápido. Sí, po. Así. O a veces se puede, pero se pasa súper mal. Sí, eso también, o sea, se puede, pero chuda, o sea, lo pasa Con un costo emocional, pero el porte de un buque. Claro, y lo otro como que quizás un no hiperexigente diría como, oye, como que la hice, o sea, imagínate, mira, Claro. salí jugando, chuta, un hiperexigente diría, ¿cómo no lo vi venir? Claro. ¿Cachai? Muy cierto. Sí. Después te tengo esta pregunta, ¿qué parte de tu historia personal te llevó a desarrollar estándares tan altos contigo misma? Es que yo creo que algo que ocurre muy seguido es que uno cree que todas las familias van a ser como entre comillas, nuestra familia. Que todas las familias funcionan más o menos igual. Y a medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta que eso no es así. Lo que pasa es que cuando uno está en el colegio, de repente te toca así como ir a la casa del amigo, de la amiga. Claro. En la universidad ya un poco más, pero yo siento que ya cuando te vas haciendo más grande y más consciente realmente, te das cuenta de que hay familias en donde quizás como que si alguien se equivoca o si alguien bota algo o si alguien rompe algo, como que ya, ok, es un error y no pasa nada. Y uno se va dando cuenta que algo que uno pensaba de que su familia, entre comillas, como que son todas las familias iguales, te vas dando cuenta que no, pues las otras familias son diferentes, quizás en las otras familias, lo que hablábamos, que se puede pedir comida y no pasa nada. Exactamente. Y yo Como que se pueden hacer las cosas un poco más, no quiero decir al lote, pero un poco más como relajadas. Ay, Entonces, sí, po. Y le contaba a la máquina que yo cuando era chica, pero encontraba lo máximo, pero así lo máximo, cuando por ejemplo, a casa de una amiga y los papás pedían pizza. Claro. Que, o sea, obviamente si nos estaba escuchando alguien excesivamente joven, que obviamente quizás no entiende por qué era Claro. tan bacán esto de pedir pizza. Más encima aquí con la máquina somos de Concepción, donde tampoco como que Había había tanto. O sea, había como un lugar Claro. para pedir pizza en los años, no sé, ponle en Pizza Hut. Pizza Hut en los imagínate, año 2001, algo Claro. así. Entonces era como todo un evento que normalmente en mi casa no pasaba. Porque era considerado comida chatarra, Claro. entonces cómo íbamos, y sobre todo si tenías invitados, cómo ibas a estar dándole pizza. Por último, se hacía la pizza Claro, en casa. se hacía la pizza, pero esto yo lo encontraba, y yo como niña, no sé, de 11 años lo encontraba, pero lo máximo, o sea, lo máximo, para mí era... Desordenarse, y yo no sé si los papás de mi amiga como que sabían lo feliz que estaba yo en ese momento, por eso que estaba viviendo, me lo encontraba tan, pero no sé, bacán, como tan improvisar, me encantaba. Entonces ahí te das cuenta como después conoces un entorno familiar distinto y te das cuenta que puedes ir tomando tú también. O sea, yo creo que ya después de grande uno dice, oye, conocí esta manera, me gusta, lo voy a tomar. Sí, de Ya. todas maneras. Sí. Bueno, y yo creo que también es súper importante que comprendamos que al final terminamos juzgando a la gente por cosas que simplemente nosotras mismas no nos permitimos. Sí, sí, ¿Cierto? es verdad. Sí. Hay como hacer el símil de que uno cuando es, como decirlo, como cuando uno es chica, uno se sorprende de estas como que uno lo ve con otros ojos, Sí. ¿sabes? A otras dinámicas familiares más relajadas y uno lo ve tan bien. O te causa curiosidad. Sí, como con esos ojos de niño donde uno no juzga. Pero cuando eres grande, todo cambia. Sí, pues terminas inconscientemente incorporando esos patrones o formas de actuar que uno trae de sus papás generalmente y después a esta edad te empiezas a dar cuenta que te estás convirtiendo en tu mamá. Así es. Sí. No, todo bien con nuestra mamá, la queremos mucho. No, pero es fuerte, pero o sea, me sí. refiero, te das cuenta como uno, o sea, sin quererlo tomas patrones de ambos, o sea, de tu papá y de tu mamá, de quien haya representado para ti Figuras de apego. Claro, exacto, y uno no se da cuenta cómo se termina
pareciendo tanto. Bueno, y yo siento que de eso se trata esto de evolucionar y tomar como conciencia precisamente de pararte en la vida en un momento y decir, ya, ok, ¿cuáles son las cosas que realmente me gustaron de mi historia, de mi familia y que yo quiero seguir perpetuando de aquí hacia adelante, quizás incorporarlas con mis hijos también? ¿Y cuáles realmente suelto con amor, entendiendo que fueron parte de su historia y eligiendo en el fondo no seguir replicándolas? Exacto, sí. ¿Sí? Y bueno, yo creo que la idea de Ceci, la historia de Ceci, creo que representa a muchas mujeres que claro, que fueron demasiado autoexigentes desde niñas, tal como tú decías, con el síndrome de la niña buena, personas que pueden ser a veces muy complacientes y tienden a anteponer las necesidades de otros por sobre las propias. Exacto, entonces creo yo que el problema no es ser responsable, ser destacada, ahí no está el problema, esos no son Está bien. El tema es que cuando eso de en el fondo brillar como por esas cualidades es lo que se transforma en nuestra única como que al final eso es nuestra valía. Esa es nuestra consigna, claro. Exacto. Por eso somos valiosas y si fallamos en algo, ya no lo somos. Sí, y bueno, yo creo que todos acá nos lleva a empezar a tomar conciencia también de la importancia como de soltar ese control, porque van a haber situaciones en nuestra vida, en nuestro trabajo, donde vamos a tener sí o sí que compartir con personas distintas a nosotros, que pueden ser impuntuales, que puede que hagan las cosas quizás a última hora, y más que pasarlo mal y quizás estar como rumiando todo esto en contra de esas personas, es ¿cómo hacemos para poder colaborar, para poder llegar a puntos medios y ir aprendiendo de estas situaciones también? Exacto, yo creo que todas las personas tenemos mucho que aportar y yo creo que tampoco es la idea que después seamos puros profesionales homogéneos, porque de ahí, ¿qué idea va a salir de ahí? Que a lo mejor... ¿Qué idea loca? ¿Qué nuevo invento? O sea, yo creo que al final en lo heterogéneo está la magia. Sí, de todas maneras. Así que yo quisiera darle las gracias a Ceci por abrir su historia con nosotras. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, nos encantaría saber quizás si esta historia también resonó con alguna de ustedes, ¿cierto? Así es. Y nos encantaría que nos escriban por Instagram, que respondan la cajita de preguntas que vamos a ir dejando también, para que nos cuenten sus propias historias, si les gustaría que las comentáramos aquí en el podcast, porque a nosotros la verdad es que nos encanta escuchar sus historias, compararlas con nuestras propias vivencias y la verdad entender de que quizás esto lo estamos viviendo más personas de las que creemos. Sí, y algo para cerrar que quisiera destacar fue que me parece que es muy importante lo que dijo Ceci que había hecho, que había comenzado a ir a terapia. Exacto. Yo creo que cuando empezamos a tomar conciencia de esto, muchas veces es importante que podamos ser ayudados por una persona profesional, porque de verdad que cuando uno tiene estos estándares, estos altos estándares, esta exigencia, esta forma de vivir controlándolo todo, creo que se hace mucho más liviano cuando uno puede pedir ayuda y empezar a poner en práctica ciertas herramientas y formas de vivir para sobrellevar esto. Exacto, y que te vaya como guiando de la mano un profesional capacitado, y que yo creo que es importante en este proceso. No es algo que uno debiera, ni creo que se pueda hacer sola. Exactamente. Sí. Así que muchas gracias por llegar hasta acá y felices de recibir sus historias para poder ir comentándolas en los próximos episodios. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.